Igual lo que hace la clase arranca a partir de este momento, que se activó la grabación precisamente. Eh, la idea, el segundo parcial, lo más probable, eso sí, que sea este tipo de modalidad, o sea, descargar el archivo y hacer, porque seguramente sea práctica y tenga algunas preguntas teóricas por ahí. Pero el segundo parcial suele ser más extenso que el primero por esta cuestión de registrar, mayorizar, armar los estados, suele requerir más tiempo. El primer parcial, dependiendo, puede haber un ejercicio, qué tipo de ejercicio puede haber, por ejemplo, eso sí les puedo ir ya como orientándolos, y de variaciones, por ejemplo, como el que vimos el martes, como el de la guía, el del 18, el 21, si no me equivoco, el 20, por ahí. Algún estilo de esos puede haber, o sea, que eso es medianamente numérico y conceptual, y no sé si ecuación contable dinámica, eso tenemos que verlo. Pero después mucho número no hay en la primera parte. En la segunda sí, porque ya entran en juego registraciones, estados contables, y la segunda parte sí es más extensa y más numérica. Pero la primera no merita por ahí, o sea, en 2 horas van a andar muy bien. Eh, si puedo repetir los temas que entran en el primer parcial. Sí, la idea es el fin de semana igualmente subirles un Word o una nota o de alguna manera en información permanente, en la parte de información permanente del aula, y que vean ahí estático la fecha y los temas. Igual la fecha ya la saben de memoria, calculo, pero por los temas más que nada. Los temas en sí es del primer día hoy, o al 23 del viernes que viene, que es la clase anterior, que es conceptos introductorios, documentos comerciales, claramente, cuentas, análisis de cuentas, el tema este de la diferencia entre los usuarios y la información contable, las características, los principios de la contabilidad, las características de los modelos contables, el modelo contable que vimos, cómo tiene que ser ese modelo contable, bueno, los principios que dije recién, lo que es ecuación contable dinámica y estática, y lo que es variaciones patrimoniales. Variaciones va a haber de cabeza, eso seguro. Y seguramente documentos comerciales también. Pero bueno, hay que armarlo todavía, pero son los temas que estuvimos viendo. Registraciones, vamos a arrancar con registraciones después del parcial, después del día siguiente, o sea, el viernes 30 creo que es. Ahí vamos a arrancar con registraciones. Nos toca martes el parcial, así que seguramente va a ser, seguro no, va a ser de 20:30 a 22:30. Por ahí vamos a ver cómo estamos. Podemos, si todos, o sea, se arma un quórum, y dependiendo, yo le voy a adelantar el viernes por ahí, si es conveniente o no, arrancar a las 8, pero ustedes no sé si cursan a las 6:30, y bueno, no queremos tampoco interponer con otras materias. Todo eso depende de cómo sea el parcial, la realidad es esa. Así que durante la semana van a tener noticias, al menos de la modalidad de este tema. Después, como última cuestión administrativa, está el tema de la lista. Para hacerlo más simplificado y no perder tanto tiempo de la clase, también les voy a subir al aula virtual los alumnos que figuran en esa aula virtual como acreditados, entre comillas, a dar el examen, al primer parcial. Quienes no están en esa lista, urgente, diría el lunes, hablar con la gente de alumnos a ver qué sucedió. Si están inscritos en otra comisión o no hubo un error en la inscripción de la materia o algo que haya pasado de por qué no están en la lista. No va a haber una lista nueva ahora, como comentaba la otra vez, al ser virtual, digamos, se va a utilizar la lista del aula virtual, valga la redundancia, y la lista que nos dan a los docentes antes de arrancar las clases, que es en base al CIU guaraní, que es donde ustedes se inscriben y ven las notas, la historia académica, etc. Hay que me preguntaron ahí que se me fue.
¿Se puede estudiar el cuaderno? Sí, a ver, en cuanto a estudio, bueno, cierro este tema del acta y voy ahí. El acta, bueno, la voy a subir en un Excel seguro, que es lo que tengo, lo puedo descargar en un Excel y lo subo y ustedes chequen ahí si están. Si están, no hay problemas. Si no están, me escriben y el lunes mismo les recomiendo hablar con alumnos por todos los contactos que encuentren, sea teléfonos, mails, todo, porque con esta situación es como que a veces se distorsiona un poco las respuestas o la comunicación. Entonces insistan por todos lados. Con respecto a mí me hicieron una buena pregunta, el tema de estudiar. Sí, el ejercicio de documentos comerciales está subido, si no me equivoco, en información permanente. Son 2 ejercicios. Con respecto a la modalidad de estudio, a ver, en sí, en una universidad, sobre todas las cosas, es como en el laburo, como en el trabajo. Aquel que trabaja y por ahí está aprendiendo en el trabajo o tiene que hacer algo que no está muy canchero todavía, lo que debería hacer es nutrirse de lecturas, de práctica, de investigación. Si bien a ustedes no les pasa eso porque tienen un encuadre, tienen una bibliografía de la materia, tienen elementos adicionales, tienen sus propias anotaciones que hacen algunos seguramente, o todos me imagino, cuando tenemos las clases, tienen la guía de trabajos prácticos, tienen ahora adicionales, y ahí hay que agarrarse de todo en sí. Pero, a ver, no quiere decir, a ver, primero que no hay ningún tema de los que hayamos visto hasta el momento que, por ejemplo, no esté en el libro de Simaro o no haya ningún adicional o no haya ningún ejercicio. El tema de impuestos, por ahí, que vimos una clase o un 50% de la clase, fue como complemento a los documentos comerciales, como la relación con los documentos comerciales para que ustedes entiendan el impuesto y cómo juegan con los documentos comerciales. Pero no les voy a tomar, por ejemplo, qué grava el impuesto a los bienes personales. Claramente no, porque no es un imparcial de impuestos, sino que es contabilidad. Pero sí, esa presentación que quedó les va a servir para la cuestión de documentos comerciales, sobre todo lo que sí iba a ingresos brutos. El resto fue un complemento en base a IVA e ingresos brutos. ¿Por qué? Si uno no puede dar IVA y no dar ganancias, por ejemplo. Y no puede no dar ganancias y no dar bienes. Dar ganancias y no dar bienes. Entonces, si vamos a hablar, vamos a la completa. Pero de ahí lo que le va a servir más es IVA e ingresos brutos. Primer punto. Segundo punto, cada tema tiene una explicación, o bien adicional al libro de Simaro, como se habrán dado cuenta ya, y de hecho algunos ejercicios adicionales, por ejemplo, variaciones y documentos comerciales. Por lo tanto, hay que hacer todo, hay que leer todo. Por eso fui tan insistente del primer día y que soy tan insistente de que lean de a poco, a medida que vamos avanzando, lean y hagan los ejercicios. Me parece perfecto, por ahí con esta modalidad virtual es mucho más difícil, pero seguramente si armaron un grupo de WhatsApp se pueden armar o seleccionar tipo varios grupos, armar y hacer un Meet o un Zoom y entre ustedes por ahí debatir los ejercicios. Y eso me parece perfecto. Pero también cada uno individualmente haga los ejercicios, porque el parcial es individual. Y ante cualquier situación de que haya palabras, frases o lo que sea similar, el parcial se anula. Eso es como la presencialidad, digamos. La presencialidad, cuando vos te copiabas de alguien, estabas out. Acá lo mismo. Y uno se da cuenta, y por eso por ahí el tema del parcial, de hacerlo más conceptual, con ejemplos prácticos, porque, a ver, si las 80 personas ponen el mismo ejemplo práctico, porque algo pasó. Uno no puede controlar qué es lo que pasa del otro lado bajo esta modalidad. Pero sí, después de tantos años, uno se da cuenta quién lo hizo aplicando bien los conceptos porque los estudió
y quién pidió prestado un concepto. Entonces, a lo que voy es que estudien, lean y hagan los ejercicios. Eso es fundamental, no solo en esta materia, sino en las que van a venir después. Y aquel que va a ser contador o licenciado en administración, más aún, porque el que es contador más todavía, o sea, va a tener que leer siempre, después que termine la facultad incluso, más aún para actualizarse, para aplicar cosas nuevas que salen. Y es un buen ejercicio desde el inicio empezar a estudiar de esa manera, ¿no? Así que, nada, no sé si respondí la pregunta que me hicieron por ahí, pero la idea es que todo lo que está en el aula virtual está por algo, tanto los adicionales como los elementos teóricos o conceptuales adicionales que hay. Las explicaciones de las clases, claramente también. Por eso a veces soy tan insistente con que se conecten, que estén acá, porque acá uno desactiva el micrófono y me puede hacer una consulta en vivo y en directo, por ahí le sirve a otra persona que está conectada también y que no se anima a consultarlo. Que por ahí verlo en diferido es diferente. Pero bueno, yo no puedo obligar a nadie a que se conecte ahora y después no lo vea. Por eso es la finalidad de las clases, grabarlas también y subirlas después. Por ahí tenía una pregunta y ya arrancamos con lo de hoy. La ponemos más o menos. No, el tema de las cuentas contables, primero deberían analizar, como venía hablando antes en las clases anteriores, cada cuenta, primero los rubros, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio neto, saber qué es cada uno, qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio neto, y qué cuentas son de activo, qué cuentas son de patrimonio neto, qué cuentas son de pasivo y qué cuentas son consideradas resultados, y entre ellas positivos y negativos. El nombre textual, en realidad, hay un nombre contable, que es el que vimos en el ejemplo del plan de cuentas que le mostré, y los que vamos viendo a medida que vamos avanzando con los ejercicios. Bueno, en el de variaciones patrimoniales ocurre lo mismo. Hay un lenguaje contable establecido, que en sí, por ahí, el que no está familiarizado con la contabilidad, va a costar un poco más. Pero, a ver, si no entra al arco, tiene que pegar en el palo. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes venden en cuenta corriente, por ejemplo, la realidad es que el nombre de ese hecho económico se cataloga como deudores por ventas o créditos por venta. O créditos por venta en cuenta corriente, pero lo tienen que definir con un lenguaje contable, sí, porque es el lenguaje que utilizamos y que vamos a utilizar de acá al final de los tiempos, universitarios al menos. Por lo tanto, hay que leer las cuentas, no digo sabérselas de memoria, pero sí teniendo un sentido lógico de, por ejemplo, si uno sabe las cuentas o las acciones, si no sabe el nombre exacto de las cuentas, las acciones que están dentro del activo, como por ejemplo, por orden de liquidez, el efectivo, en los bancos, dentro de los bancos, eso ya es teoría. Dentro de los bancos tenemos banco cuenta corriente o banco caja de ahorro. Inversiones, acciones, títulos, plazos fijos, todo lo que genera un rédito financiero. Mercadería, llamado como bienes de cambio, contablemente. Bienes de uso, que son los rodados, las máquinas, instalaciones, muebles y útiles. Ahora, si me ponen aire acondicionado y no me dicen que es una instalación, y bueno, no lo voy a crucificar por eso. Pero sí que entiendan que ese aire acondicionado es un bien de uso. Ahí sí, porque si me dicen que el aire acondicionado está dentro de créditos, y hay algo que está mal ahí. O sea, el concepto está mal. Entonces, primero vayan de lo general a lo particular. Primero, estudien y sepan lo que es activo, pasivo, patrimonio neto y resultados. Y dentro de esos rubros, vean las cuentas que intervienen. Que en sí están, la mayoría, en un 90% está en el ejemplo del plan de cuentas que vimos. Ahí veo el planteo que me hiciste, Marina.
Si vendo en cuenta corriente, dólares por venta. Si compro, ¿es banco o no? Si compras en cuenta corriente, es proveedores. Porque vos comprás y en cuenta corriente significa que no lo pagás en el acto, sino que lo debés. Por lo tanto, ustedes tienen que encuadrarse de la siguiente manera. Una cosa es la operatoria comercial. ¿Se acuerdan cuando vimos usted lo tiene en el aula eso, el PDF de documentos comerciales? Que en una parte está actividades comerciales y más abajo estaba lo que es operaciones de cobros y pagos. Entonces, una cosa son las actividades comerciales y otra cosa son las operaciones de cobro y de pago. Cuando yo digo compro en cuenta corriente, ¿qué pasa? Se me genera a mí lo que es proveedores, operatoria, o sea, comercialmente. La operación, el hecho económico ahí es la compraventa. Vos estás comprando, en base a tu actividad, compras a un proveedor, pero no quiero llamar proveedor todavía, pero compras a alguien y le decís te pago el mes que viene. Eso es una compra en cuenta corriente. Contablemente, a quien le debes se denomina los proveedores, de hecho son proveedores, porque pertenecen a tu operatoria habitual, y vos en este caso sos la cliente. Ahora bien, cuando yo cancelo esa compra, cuando a los 30 días voy, supongamos, con un efectivo, ahí se da la operación de pago. Entonces, cuando yo pague ese efectivo, perdón, esa compra, no es que se me va a ir la cuenta compras. Lo que se me va a dar de baja ahí es proveedores, porque yo lo cancelo. ¿Y proveedores contra qué se me va a dar de baja? Contra el efectivo que pagué. Porque ahí estoy pagando el proveedor. Eso lo van a ver en la clase siguiente al parcial cuando vemos las registraciones. Pero si vos comprás en cuenta corriente, está interviniendo los proveedores. Si vos cancelás un proveedor, ahí se va efectivo, supongamos, o banco, contra esos proveedores. O sea, el proveedor, cuando vos compraste, lo diste de alta por el pasivo, porque es una deuda. Cuando vos pagaste, lo tenés que dar de baja. Por lo tanto, lo de baja por el activo. Perdón, por el debe. Por el haber lo diste de alta, por el debe lo da de baja. ¿Contra qué? Contra caja o efectivo, que es lo que se va, que es el medio de pago, digamos. Entonces ahí queda, el hecho económico queda ya cancelado. Es decir, la compra en cuenta corriente al final del ejercicio deja de existir. Porque si el ejercicio me dura un año, vos hiciste eso en un mes. Por ende, al cierre, esos proveedores ya no van a estar. A lo sumo que compres de nuevo y al cierre queden como deuda. Pero una cosa son operaciones comerciales, que es la compraventa, prácticamente estamos hablando de eso, y la otra, operaciones de cobros y pagos. Bien, entonces, el tema cuentas es muy importante y es un tema que está en el medio de la primera parte, entre lo que son los conceptos introductorios, lo que son documentos comerciales y lo que vimos ahora de variaciones y ecuación contable. Está en el medio las cuentas. Pero precisamente las cuentas participa en todos los ámbitos que vimos. Y van a seguir participando más aún en la segunda parte. Por lo tanto, ¿qué es importante saber de las cuentas? Claramente el concepto, el nombre técnico por ahí, el nombre contable, pero sobre todas las cosas, la implicancia, o sea, ¿qué representa esa cuenta? ¿Y qué representa, aparte de esto, deviene de saber cuándo se debita, cuándo se acredita y cuál es su saldo? Y esto va a decantar del tipo de cuenta que sea, es decir, si es de activo, de pasivo, de patrimonio neto, de resultado. Por eso, entre lo que estamos viendo ahora y lo que vimos al principio del cuatrimestre de marzo por allá, es como que eso lo tienen que juntar y traer y unir para entender el análisis de cuentas. Porque lo que estamos viendo ahora ya es algo más por ahí complejo, porque ya estamos viendo hechos económicos y una operatoria día a día de una empresa,
Y después lo vamos a ir complejizando más en la segunda parte, porque eso va a haber que registrarlo. Y después determinar la información contable a presentar, ¿no? Pero lo principal ahí, el nudo de esta película, es saber identificar las cuentas y analizarlas, en el sentido según su saldo, según cuándo se debita y cuándo se acredita. Bien, dicho esto, el día martes ya habíamos arrancado con las variaciones patrimoniales, habíamos dicho que son las variaciones que se van produciendo en el patrimonio del ente y me va diciendo a mí en cada momento qué es lo que va cambiando y qué es lo que se va produciendo, ¿no? Arranco en el momento cero con un capital, que sí siempre, y una integración de ese capital, que puede ser en efectivo, en bienes, etcétera. Y después arranca una operatoria que cuando la empresa empieza a vender, empieza a comprar, y todo eso va a ir alternando la compra y la venta, el patrimonio neto, sobre todas las cosas. Y ese tipo de variaciones eran las que habíamos visto como modificativas. Cuando tengo a todos habilitados, no decirle que pruebe de nuevo, pero no tengo ninguno acá para habilitar. Las modificativas son las variaciones en las cuales se menciona estas modificativas cuando alteran la cuantía del patrimonio neto. Y en ella las que vimos son los resultados, porque los resultados, como definición del patrimonio neto, están dentro de este. Dijimos que el patrimonio neto es igual al capital más esos resultados. Por lo tanto, una variación en resultados va a ser modificativa del patrimonio neto que tenga. Ahora bien, también estaban el otro tipo de variaciones que son las permutativas, que habíamos catalogado como cualitativas también, y estas no alteran la cuantía del patrimonio neto, y habíamos visto varios ejemplos. Uno de ellos era una refinanciación de una deuda, otro puede ser una compra de mercaderías, donde ahí lo que se me va es efectivo y me ingresa mercaderías, si fuera una compra al contado, ¿no? Y en este caso estoy intercambiando un activo por otro. Y cuando intercambio un activo por otro, un pasivo por otro, o un activo con un pasivo, o viceversa, no estoy alterando la cuantía del patrimonio neto, por lo tanto es una variación permutativa. Y estas variaciones, en general, se iban a ver reflejadas matemáticamente con la ecuación contable, ya sea. Profe, ¿dijo un ejemplo de las modificativas? Sí, la modificativa, por ejemplo, la venta, es el La ejemplo venta más. ya es una variación La modificativa. venta, la venta y al cierre del ejercicio el estado de resultados, cuando vos determinás la ganancia neta, que va a alterar ese patrimonio. Ok. Decía que la cuestión de la ecuación contable, habíamos visto que me va a mostrar dos aspectos de las variaciones, o las variaciones van a relacionarse en dos aspectos con la ecuación contable. Si yo estoy analizando un momento estático, la que voy a implementar es la ecuación básica, o la estática. Ahora, la que me va a explicar al cierre del ejercicio qué es lo que ocurrió entre el inicio de este ejercicio y el cierre es la dinámica. Porque en la dinámica lo que tenemos en cuenta precisamente son los resultados. Y en la dinámica vamos a ver cómo precisamente juegan estas cuentas que van a intervenir en la operatoria del ente, que intervinieron en el ejercicio que estuve analizando con variaciones. Y digo, ¿cómo juegan? Sí, porque la contable dinámica, recuerden ustedes que terminaba diciendo matemáticamente que es el activo más los resultados negativos al cierre, igual a lo que es el patrimonio neto más los resultados, más el pasivo, patrimonio neto, más resultados positivos. Y que hayamos visto que de ahí sería el comportamiento de lo que es debe y haber en cuanto a su registración, que quedaban en conjunto los activos y los resultados negativos por un lado, y por el otro el pasivo, el patrimonio neto y el resultado positivo. Por lo tanto, eso es nada más y nada menos que también
el comportamiento de una cuenta. Porque si yo tengo una cuenta de activo, sé que mirando la ecuación contable dinámica, ese activo, esa cuenta va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. O va a tener un saldo deudor también. Entonces, la ecuación contable dinámica, así como la vemos matemáticamente y por ahí medio engorrosa, nos va a explicar muchas cosas. O por ahí nos debería dejar en claro muchas cosas. Y las variaciones patrimoniales, conceptualmente, también nos debería dejar en claro muchas cosas que vimos anteriormente. Como por ejemplo, lo que es el análisis de cuenta. Y después cuando hagamos registración, va a ser un conglomerado de debería dejar en claro cosas, porque va a dejar en claro lo que es variaciones y lo de ecuación contable, y así para atrás. Por lo tanto, el día martes nosotros habíamos arrancado el ejercicio 18. Hicimos hasta el punto 5, si no recuerdo mal. Sí, porque paramos en la venta, creo. ¿Algún voluntario o voluntaria lo terminó o no? ¿O esperaron a hoy a que lo terminemos acá entre todos? Profe, yo lo intenté, pero me encontré con un problema no sé si o sea, que está mal planteado o que lo hice muy mal. Imposible, yo no planteo mal eso. No, mentira. No. No, había un error ahí en el ejercicio, Claro, que es el punto 8. Que yo eso lo aclaré acá. Una chica, no sé si fuiste vos o alguien, me mandó un mail también en la semana y me preguntó, el punto 8, cuando dice... Ya lo tengo. te quedás sin efectivo, profe. Claro, por eso. Lo del saldo en efectivo lo había marcado en rojo yo para que lo eliminen. Eso lo he aclarado el martes. Lo del saldo en efectivo, bórrenlo porque no queda efectivo, precisamente. Igual si no te quedó efectivo ahí, quiere decir que ibas bien. Porque precisamente la cuenta caja te quedó en 0 ahí. Pero esa era la corrección de ese punto 8 del ejercicio 18. Pero bueno, me parece que Ornella nada más se animó. El resto no sé qué pasó ahí. Hay que animarse, hay que intentar. No hay que dejar... Profe, yo fui la que le mandé el mail. ¿Después salió o no? Sí, lo terminé. Perfecto. Bueno, ahora yo voy a explicar muy rápidamente lo que hicimos el martes para llegar al punto 6, que es donde nos quedamos. Así seguimos después con una cuestión teórica, conceptual, que nos falta ver de variaciones, y después podemos hacer el ejercicio 19 y si hay tiempo el 20. A ver, tenemos el ejercicio 18. Ahí lo van a empezar a ver, me parece. Bien. Nosotros habíamos hecho hasta el punto 5. Acá lo tengo tal cual quedó el martes. Que esto lo subí también porque me pidieron que lo suba. Bien, alguien voluntario o voluntaria, necesito que me vaya leyendo. Vamos a hacer un poco veloz la cuestión del 1 al 5 para hacer un raconto de qué es lo que hicimos acá. Bueno, necesito a alguien que se ofrezca para leer los enunciados, los hechos económicos. Así, mientras lee, yo voy explicando acá lo que vamos viendo. ¿Hay o tengo que hacer como el aula y tengo que elegir a alguien? Por favor, chicos, saquen esa vergüenza. Yo leo. Gracias. A ver, volvemos al 18. Primer punto, el punto 1. Constitución de una sociedad con un capital de 100.000 pesos que se aporta en efectivo. Bien, acá lo que vemos entonces es, no quiero decir registración, pero es la exposición de ese hecho económico que ocurre en el momento 0, el primer día. Es decir, viene un socio, suscribe e integra 100.000 pesos en concepto de capital. Por lo tanto, se genera el patrimonio neto, hasta el momento, que es ese capital, y a su vez ese capital se integra en efectivo, por lo tanto la empresa va a tener caja por 100.000 o va a tener efectivo por 100.000. Entonces ahí lo que ocurre es una variación inicial, como vemos, o variación modificativa, porque se altera la cantidad del patrimonio neto. Antes el patrimonio era 0 y ahora es 100.000.
y la exposición abajo que vemos es la ecuación contable estática de ese momento. Activo igual pasivo más patrimonio neto me da la igualdad de 100.000. Continuamos con el segundo. Depósito en el Banco Robles del 60% en efectivo. Acá ocurre que los 100.000 pesos que teníamos en efectivo, el 60% los socios o la empresa decide abrir una cuenta y depositarlo. Por lo tanto, lo que ocurre acá es un intercambio de activos. Es decir, bajo caja, bajo efectivo y doy de alta una cuenta corriente en el Banco Robles. Por lo tanto, el total del activo va a seguir siendo el mismo, nada más que cambió su distribución. Y nace la cuenta bancos. El capital no se toca, por lo tanto queda igual, y como queda igual y no hay alteración de cuantía de este patrimonio neto, la variación decimos que es permutativa. Sigamos. Compra de mercaderías por pesos 60.000, se paga la mitad en efectivo y el resto con cheque cargo Banco Robles. Bien, compramos mercaderías, por lo tanto nace la cuenta o el rubro bienes de cambio. Y esa mercadería, ¿cómo la pagamos? La pagamos la mitad con efectivo y la otra mitad con un cheque del Banco Robles. Por lo tanto, me va a bajar el efectivo que tengo con respecto al momento anterior y también me va a bajar bancos con respecto al momento anterior. ¿En qué cuantía? En la misma en la que yo doy de alta mercadería, ¿no? Ahí estoy cumpliendo con la partida doble. Si yo las mercaderías que compro están valorizadas en 60.000 pesos, yo tuve que haber pagado 60.000 pesos. Y esos 60.000 pesos, ¿cómo los pagué? Mitad con bancos y mitad con caja. Sigamos. Variación permutativa porque no se altera el patrimonio neto. Compra de un escritorio y 2 sillones en 5.000 pesos pagados en efectivo. Bien, seguimos comprando, la empresa se está haciendo, por lo tanto, gastamos un poco más de efectivo en la compra de sillones, muebles y útiles, etc. Por lo tanto, se da de alta la cuenta bienes de uso. Por 5.000 pesos, mercadería sigue igual, Banco Robles sigue igual, y la caja me baja en el valor que yo erogué en la adquisición de esos bienes de uso. La variación es permutativa porque todo esto ocurre como modificación del activo y no del patrimonio neto. Sigamos. Compra de una PC en pesos 85.000 en cuenta corriente comercial. Bueno, acá tenemos el nacimiento del primer pasivo. ¿Por qué acreedores varios? Yo había dicho la otra vez, cuando proveedores se tiene en cuenta la cuenta proveedores cuando se trata de una compra en cuenta corriente comercial que involucre a la operatoria comercial de la empresa. Acá la empresa no vende computadoras, o por lo menos no lo dice. Las computadoras se presume de que son compradas como una instalación o como computadoras, maquinaria de tecnología, etcétera, para uso de la actividad, pero no para la actividad en sí en cuanto a compraventa se refiere. Por lo tanto, son bienes de uso, esa adquisición de PC. Y en contrapartida a esta adquisición de más bienes de uso, estoy incurriendo en una deuda. ¿Una deuda con quién? Con los acreedores que me vendieron estas instalaciones o estos bienes de uso. Por lo tanto, se coloca la cuenta de acreedores varios y nace el primer pasivo, pero así todo no me está alterando el patrimonio neto, que permanece igual. Por lo tanto, si yo tengo que conceptualizar esta variación es permutativa, por su naturaleza, por intercambiar un activo por un pasivo, y sí me cambia la cuantía del patrimonio de la empresa. Como ven ustedes ahí, está dada en 185.000 pesos. Pero también se respeta o se sigue respetando la igualdad patrimonial y el principio de la partida doble. Bien, llegamos al 6 acá. ¿Qué ocurre? Para que tengo que pasar esto que está acá, eso es lo más tedioso por ahí, estos ejercicios, en el Excel. Acá, esto. En el punto 6,
si no me equivoco y no me falla la memoria, ocurre una venta, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, acá va a venir el baile, o empieza el baile de alguna manera. 185, esto es esto, más esto. Bueno, tenemos una venta. ¿Qué dice el enunciado referido a esto? Se vende la mitad de las mercaderías en pesos 50.000. Se cobran 30.000 al contado en efectivo y el saldo en cuenta corriente comercial. 30.000 se cobran en efectivo y 20.000 pesos En cuenta en cuenta corriente. Sí, Bien, yo vendí 50.000 pesos. sí. ¿50.000 pesos de qué vendí? Mercaderías. De las De mercaderías. ¿No? Bien, Sí. entonces, ¿qué más dice? No dice nada más. No. ¿No? Ok. Se venden la mitad de las mercaderías. Vende la mitad de las mercaderías. Quiere decir que de estas 60.000, que acuérdense que estos 60.000 son pesos y no está en unidades, todo el balance, todos estos análisis son especificados o valorizados. Se me va la mitad del stock valorizado, por lo tanto me van a quedar 30.000 en este ejercicio. Acá, sí. Estaba mirando los 30 del Banco Robles. Me van a quedar 30.000 en mercaderías. Pero vendí acá 50.000. Perfecto. Esto yo lo puedo ir poniendo acá. A propósito de que he armado el mini estado de resultados. Vendí 50.000. ¿A qué costo? Es la pregunta del millón. A 30.000. Sí, es 30.000 el costo. Yo lo que hice fue sacarlo por la deducción de los mayores. Por ejemplo, si se me fueron 30.000 en mercadería, eso es una reducción del activo. Entonces lo ubico en la parte del haber. Y el costo, por anularlo, sería un resultado negativo. Entonces, como aumenta el resultado negativo, aumenta por el debe. Entonces, ahí lo saqué por la deducción esa. Perfecto. Está bueno el análisis que hiciste. Y de hecho también en una parte, o lo he dicho la otra vez, el tema de establecer el costo, en este caso, del 50%, que es lo que representa. O sea, es la venta en sí. Si yo pienso en esto, como bien, ¿quién me habló recién? Que no estaba viendo quién me habló. Natalia. Natalia. Como bien dijo Natalia, a la empresa se le fueron la mitad de las mercaderías. Por lo tanto, del 100%, yo vendí el 50%. Por lo tanto, como costo, en porcentajes, voy a tener el 50%, que es lo que vendí. Si no tengo ningún otro dato más, tengo el 50% de costo. ¿Y el 50% de qué? ¿De la venta o de lo que tenía? No, de lo que tenía. No de la venta, de lo que vendí, o sea, de estas mercaderías, que acá lo van a ver bien, en el momento anterior. De estas mercaderías, el 50% yo vendí, por eso el costo es el 50% de esta venta, de estas mercaderías que vendí, de este stock valorizado. Por lo tanto, en este caso, el costo es el 50, y es decir, es 30.000. Son los 30.000 que vendí, ¿no? Ahora, ¿siempre se calcula de esta manera el costo? No. El costo de mercadería vendida tiene una forma de cálculo, que para eso vamos a dedicar una clase y pico en la segunda parte, que no se calcula de esta manera. Esta forma de cálculo es más o menos así, media intuitiva, por no decir media si lo mirás con un solo ojo. Pero en realidad el costo, en la práctica, no se calcula de esta manera. Pero acá sí es una cuestión lógica para inducir al costo, saber, porque lo que representa es eso precisamente, el concepto en sí. Si yo vendí el 50%, el 50% tiene un costo. Como acá no tenemos un valor de costo dado o a calcular, tenemos que asumir de que ese 50% es la mitad de las mercaderías, por eso son 30.000. Ahora bien, una vez que tengo el costo y que tengo la venta,
lo que tengo que determinar es la ganancia o pérdida que haya tenido. Pero habíamos visto que tener una pérdida acá es sinónimo de hiciste cualquier cosa para el que vendió, ¿no? Porque si vos vas a vender y te va a costar más lo que vendés que lo que te va a ingresar, y no te conviene hacer esa venta. Ahora, la pérdida se puede dar en un estado de resultado final, una pérdida neta, después de haber descontado gastos, etc. Acá lo que tenemos es la parte inicial de un estado de resultados, que recuerda usted que la otra vez lo vimos, arranca con ingresos y egresos. Ingresos y egresos operativos. ¿Operativos de qué? Ventas menos costo de mercadería vendida, que es lo que vemos acá. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener un margen de esa venta. Si fuera un ejercicio del que estamos analizando, va a ser un resultado del ejercicio. Pero acá es el margen de esta venta. Y esta venta nos dejó como margen 20.000 pesos de ganancia, un resultado positivo. Por lo tanto, como es un resultado positivo, la ganancia, ¿qué implicancia va a tener en el patrimonio neto? Va a aumentar. Lo va a aumentar. Por lo tanto, en este caso, yo tengo que agregar acá el resultado, o vamos a poner ganancia, por venta, de 20.000. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué me falta acá? Porque acá vemos que no me está cerrando esto. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando cómo me lo cancelaron. Claro. Entonces, me dijeron que la mitad me iban a dar o me dieron en efectivo. Por lo tanto, yo tenía 5.000 pesos en caja, ahora voy a tener 35.000. Tengo acreedores. Y el otro porcentaje, que es el 20.000 pesos, en cuenta corriente. Por lo tanto, ¿qué tengo? Deudores por venta. Deudores por venta, exactamente. Deudores por venta, lo vamos a poner acá. Vamos a hacer un orden de liquidez. Por 20.000. Y ahí me cierra el patrimonio de la empresa. ¿Van entendiendo cómo juega esto? ¿En qué consiste, digamos, esta identificación y operatoria? Porque la cuestión acá, con este tipo de ejercicios, uno ve cómo se va comportando la contabilidad ante un hecho económico. Como ven ustedes, dentro del patrimonio, que es todo este universo de la empresa, me altera lo que es un crédito, el efectivo, el patrimonio neto, las mercaderías que vendí. Todo eso me altera el solo hecho de vender algo. Entonces, no hay que perder el hilo y decir, no, o sea, no hay que perder una pata acá cuando uno analiza estas cosas, porque se evalúan todas las implicancias. ¿Qué implica que yo venda? Primero, tener un ingreso. ¿Y qué más implica que yo venda? Que tenga un costo. Bueno, el costo lo tengo que considerar entonces, en una venta lógica. ¿Y qué implica en cuanto a cuentas que yo venda? Que tenga un resultado positivo. Y si vendo y tengo un costo, ¿el costo qué sería? Se netea, es un resultado negativo. Y voy a tener un resultado de ese neteo, es una ganancia, otro resultado positivo. Ahora, ¿cuál va a primar en el patrimonio? En este caso, la ganancia, porque la ganancia es precisamente el resultado entre ventas y costo. Por lo tanto, ya tengo la primera pata acá, que es la ganancia. ¿Y la ganancia qué va a generar en mi patrimonio? Que aumente. Específicamente el patrimonio neto, porque es una cuenta de patrimonio neto, una cuenta de resultados. Entonces aumenta el patrimonio neto, primer lugar. Segundo, vendí, tuve un costo, bárbaro, resultados. Todo esto es resultados. Venta, costo, ganancia. Ahora bien, ¿qué es lo que vendí? Mercadería de mi stock. ¿Y mis mercaderías qué eran? Un activo. Por lo tanto, se me va un activo. ¿En contraprestación de qué? De que me ingreso a mí dinero. ¿Y bajo qué modalidad me ingresa dinero? Bajo efectivo en una parte y bajo crédito otra. Entonces, cuando yo cedo mi activo, a mí me ingresa otro. Principio de la partida doble.
Y ese principio de la partida doble se cumple de tal manera diciendo, yo vendí en 50.000, que representa la mitad de la mercadería que tenía, o sea, 30.000, a mí me ingresó por esa venta, que yo la caractericé como un resultado, me ingresaron 30.000 pesos en efectivo y 20.000 como un crédito. Esa es toda la implicancia de esta operatoria simple de venta, de una venta. Por eso digo de que tenemos que estar atentos a todas las implicancias, no solamente a la venta y el costo, sino que a lo que, qué es lo que estoy vendiendo y cómo están cancelando esa venta mis clientes. Sí, alguien me va a preguntar algo. Sí, quería consultar. Sí. ¿Esto es modificativa? Sería a partir de ahí, ¿no? Es una variación modificativa porque yo ahora tengo 120.000 pesos de patrimonio neto. Me cambia la cuantía. ¿Algo que ver con lo que usted explicó a lo último de dinámica? O sea, que se tiene en cuenta el resultado ahí. Bueno, si yo tuviera que plantear la ecuación contable dinámica acá, Sí. diría que tengo el activo de 205.000 más 0, porque no tengo resultado negativo por ahora, igual a 205.000, no, el patrimonio neto, que es 100.000, más el resultado positivo, ¿no? Y el pasivo. Y el pasivo, perdón. Estoy medio cagado hoy. 85 más 100.000. 100.000. Ahora, Sí. profe, usted Más dijo que 2.000. el resultado es negativo al cierre. O sea, ¿se puede hacer antes de cerrar? Sí, la ecuación contable. De hecho, yo estoy planteando acá la ecuación contable dinámica. Está bien, la Pero, ¿qué me dinámica. va a decir esto a mí? Esto a mí me va a mostrar lo que está acá, ¿no? Pero lo que está acá es producto de todo esto. Porque yo, ¿por qué tengo 205.000 pesos de activo? Porque tuve un bien de uso que lo adquirí acá. Acá lo arranqué y acá terminé de adquirirlo. Tuve efectivo que nació, ¿dónde está? Que nació en el primer movimiento. O sea, es como que yo freno acá y digo, ¿qué es lo que pasó hasta acá? ¿Cuál es mi activo? ¿Cuál es mi resultado negativo? ¿Cuál es mi pasivo, mi patrimonio neto y mi ganancia o resultado positivo? Es esto. Pero esto se generó no solamente acá, que es lo que tomo, que es la foto final, digamos, sino se viene generando en el ejercicio. Porque yo tengo una venta, acá una ganancia, digo, de 20.000 pesos, no de 2.000, de 20.000, porque vendí algo que previamente había comprado como mercadería. Si yo no hubiera comprado mercaderías, no hubiera vendido. Y si no hubiera vendido, no tenía, y así vamos con la cadena de sucesiones. Entonces, cuando entra en juego el resultado, la ecuación contable estática me lo va a mostrar dentro del patrimonio neto, pero no me lo va a mostrar como resultado, que sí lo hace la ecuación contable dinámica. La ecuación contable estática acá sería los 205 igual a los 85 de pasivo más los 120 del patrimonio neto. Esa es la ecuación contable estática del día, no sé qué día es acá, porque acá tenía tampoco el 5. Bueno, puse la fecha, 8 de enero, que en el 3. No sé qué día es acá, pero supongamos 10 de enero. El 10 de enero, esta es mi foto patrimonial. Y esto particularmente, que acá no se ve porque no hay un resultado negativo todavía, pero esto y esto me explican esta igualdad que voy a obtener acá, que es esta, en definitiva, 205.000. Eso me lo explica la ecuación contable dinámica. La foto me la muestra la estática, que es esto, que claramente da la misma igualdad, ¿no? Si no estaría mal. Pero, ¿se entiende esta cuestión?
¿Sí? Ok. Me interesa que entiendan estas implicancias que decía antes, en cualquier operatorio, no solamente en una venta, sino también puede ocurrir en una compra, o mismo en las anteriores. Lo que pasa es que las anteriores era una vinculación entre dos cuentas nada más. Compro una computadora con efectivo. Bueno, se me va a caja y se me acredita la computadora. Pero acá en la venta y la compra, sobre todo, también, es donde me va a mover todo el patrimonio. Y dentro de todo el patrimonio va a ser hincapié en el patrimonio neto, donde me va a generar una ganancia. Nada más y nada menos, para los socios o el empresario va a ser lo más importante, porque ¿qué es lo que busca esta empresa? Fines lucrativos. Y se va a alimentar de esta ganancia. Y si el ejercicio termina acá, esta ganancia sería el resultado. Y este resultado para los socios es muy importante porque en una reunión de directorio, si fuera una SA, este resultado se va a discutir entre se distribuye, se reinvierte, ¿qué se hace para la empresa? Esto es lo que se discute en las reuniones de directorio cuando cierran un balance en cuanto a lo que es el patrimonio neto de la empresa. Precisamente qué hacemos con la ganancia es lo que se discute. Por lo tanto, para la toma de decisiones es importantísimo saber la constitución del patrimonio neto. Sobre todo también igualmente el pasivo y el activo. El pasivo y el activo en sí es importante en todo el ejercicio. Pero al final, una vez cerrado el balance, las decisiones, sobre todo societarias, se definen en base al patrimonio neto también. Así que hay que tener en cuenta esto, sobre todo las implicancias que genera un hecho económico con respecto a todo el patrimonio. Punto 7. ¿Qué pasa en el 7? Tengo cada vez más para copiar acá, esperen. Váyanme diciendo igual. Pero... ¿Qué pasa en el 7? Se compra papelería, lápices y otros útiles menores por 2.000 pesos en efectivo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Baja caja y No, pero como variación. De uso. Tenés un resultado negativo, Resultado negativo. que Bien. son gastos generales. Bien. Gastos generales, gastos de librería, etcétera. Bien. Tengo un resultado negativo, por lo tanto, ¿qué voy a tener? ¿Qué tipo de variación voy a tener? Modificativa. Modificativa. Bien. ¿Y qué implicancias tiene esto en la organización? Disminuye el patrimonio neto. Bien. ¿Por cuánto? Por 2.000. 2.000, bien. Pérdida, 2.000. ¿No? ¿Y qué más me disminuye? Caja, el efectivo. Caja. Porque lo pagué en efectivo, ¿verdad? Por lo tanto, caja me queda en 33.000. La variación es modificativa. ¿Se entendió este punto? Profesor, entonces, lo que es papelería, lápices, se pone como cuenta pérdida. Es un gasto. Si quieren, pongo resultado negativo acá, pero es una pérdida. Con los dos, pérdida. O sea, no lo registrás como gastos generales. Claro, yo pensé que estaba más como gastos por ahí. Sí, el nombre gasto general, o gasto de librería, o gasto de compra de virome, no me acuerdo qué compraba, es secundario en base a que sepas que es un gasto. Y si es un gasto, que ustedes mismos me dijeron, gasto de librería, gastos generales, gasto, es gasto. Que sea gasto, ¿qué implica? Es un resultado negativo. Sí. Y como resultado negativo, ¿qué implica?
que sea una cuenta de pérdida. Ojo, porque ya sé dónde se están confundiendo. Ustedes dicen pérdida y ganancia como si fuera el ejercicio. No, pérdida y ganancia es resultado positivo y resultado negativo. Claro, digamos que pérdida sería pérdida en cuanto a las ventas y eso, y Pérdida es porque es un gasto, es un resultado negativo, por eso es pérdida. No porque el resultado del ejercicio económico de la empresa haya arrojado pérdida de 2.000 pesos. Eso, si lo tuviera que poner acá, sería resultado del ejercicio. Y entre paréntesis, pérdida o pongo en negativo el número. Así se pondría el resultado del ejercicio, que todavía no ocurrió y no va a ocurrir acá. Pero lo que puse como ganancia por venta es precisamente la ganancia de esa venta. Ahora, como pérdida, el resultado negativo que me generó a mí comprar estas lapiceras, o no me acuerdo qué artículo de librerías compraba, pero en sí se llama pérdida o ganancia por lo que implica el tipo de resultado que es. Otra cosa es la pérdida económica y la ganancia económica, que es el resultado del ejercicio. Tengo ahí un comentario, me parece, a ver. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Creo que era en el punto 2 o en el 1, cuando había comprado la computadora. ¿Por qué no se registra también el pasivo? Porque no está registrado el pasivo. Espera, ¿Cuál? ¿El 3? Cuando se compraba la computadora. Este es el pasivo. Estaré confundido con otra cosa entonces. Sí. Instalación 85, pasivo 85. Sí, está. Está bien. Claro, pero ahí me parece que la diferencia es cómo se paga. Quedó en acreedores porque se pagó, me parece que a cuenta o quedó... No, el error que está diciendo ahí es que no se pagó precisamente. Claro, todavía no se pagó. Claro, por eso es pasivo. Si se hubiese pagado, estaría en cuenta de patrimonio como gasto o pérdida. Claro, exactamente. Si yo hubiera pagado esto, sería, ¿qué cosa? Se me iría en realidad. No, paremos. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Si yo compro una computadora y la pago en el acto, el tema es cómo la pago. ¿Qué la pago? ¿Con caja? Claro, acá quedó en cuenta corriente. Bueno, suponemos que la pagamos en el contado con caja. Entonces, ¿cuál es el movimiento que me genera esto? Menos caja y un activo nuevo, que es la computadora. ¿Terminó? Ahí. Ahora, y en el pasivo iría... el pasivo no va nada si yo la saldo del contado. Pero sí iría en el patrimonio neto, como gasto. No, porque están bienes de uso, ¿es? Viene de uso, no, viene de uso es una cuenta patrimonial. Eso, el gasto, ¿sabés dónde se va a generar? En la amortización de ese bien de uso. Vos solo te estás metiendo en la amortización del bien de uso. Ahí no Cuando esa computadora que vos compraste al contado se desgaste anualmente, va a generar una pérdida económica. Y ese gastito o pérdida económica de esa computadora, eso sí está considerado como gasto. Pero en sí, la compra, vos bajaste un activo y entregaste un activo e ingresaste otro. Terminó ahí. Ahora, ese activo que ingresaste va a tener un desgaste, porque es un bien de uso. Anual, mensual, como lo quieras tomar. Pero va a tener un desgaste. Está bien. Ese desgaste es la pérdida. Por eso digo, claro. te metiste ahí en un lugar medio... No, ahora... No, está bien, porque ahí entendimos por qué aumentó bienes de uso y bajó caja, pero dentro del activo. A eso iba, me parece que la persona que consultó antes. ¿Por qué no había una cuenta en el pasivo? Sí, era esa mi duda. Sí. Perfecto. Bueno, ven que hay que intervenir, hay que hablar y hay que conectarse, por lo que veo, también somos menos de 50. Pero bueno, seguimos con el 18. Punto número 7, ¿no? No, 8. Pero no falta incrementar los bienes de uso porque estoy sumando las lapiceras.
no estaría dentro de Perdón, los perdón, útiles. perdón. No. ¿Por qué? ¿Te dice? ¿Qué te dice? A ver, lee de nuevo el enunciado. Se compra papelería, lápices y otros Papelería, lápices, todos esos son gastos. gastos generales. Papelería. Claro, gastos generales. Ah, No quiero catalogar ese gasto, es gasto general, gasto de papelería. claro, yo lo había puesto. Es como que yo me vaya a comprar una coca a la estación de servicio con dinero de la empresa, o sea, es un gasto. Claro, general. yo en ese ejercicio no lo había puesto gastos generales, directamente lo había, subí el activo de bienes de uso y desconté con la caja, no había Claro. puesto gastos generales. Lo que es muebles y útiles hace referencia más que nada a lo que es, por ejemplo, un escritorio, sillas, muebles y útiles. Útiles no es por la lapicera precisamente. Útiles es porque es de utilidad para la actividad comercial, para desarrollar la actividad comercial. Si vos no tenés un escritorio y una silla y sos abogado, no te podés reunir con un cliente en tu estudio. Entonces, por eso muebles y útiles, a diferencia de estos útiles que son, digamos, gastos generales. Por eso. Bien. Perfecto, gracias. Pasamos al 8. ¿Qué pasó en el 8? Se paga con un cheque, pesos 30.000, a cuenta del saldo adeudado por la compra de la PC. Ahí se paga. Ahí recién se paga la computadora. Entonces. ¿Pasivo? Bajaría banco y baja acreedores. Exactamente. Explica por qué. ¿Quién me habló recién? ¿Quién dijo eso? Ornella. Explica por qué, Ornella. Bueno, baja bancos porque se paga con cheque y baja la totalidad de la cuenta porque son 30.000, es lo que tenés, y después baja acreedores porque, ¡ay! Se me va a pagar la computadora. Baja acreedores porque estás pagando parte de la deuda y baja por 30.000, no baja por la totalidad. Claro, exacto. ¿Y qué tipo de variación es? Es permutativa. Permutativa. Muy bien. Porque Gracias. afecta al pasivo y no al patrimonio neto. Perfecto. Gracias. Vamos de a poco. ¿Pueden repetir, por favor? Repetir. Ornella, que no repita, se le va a pagar la computadora. Eso ya te lo dejo a vos, profe. Poner a cargar, por favor. Poner a cargar. La cuestión es la siguiente. El hecho económico es que salda una deuda, ¿no? ¿Lo pagaba con cheque o dice banco directamente? Cheque. Cheque, ok. Cheque, sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, lo tengo que ver acá. Ahí está. Paga con cheque la deuda de las computadoras. Por lo tanto, ¿de cuánto es esto? 85 paga la deuda. No, 30. 30.000. Perfecto. ¿Qué pasa? Se me va el banco, me quedan 0, porque pagué todo, saqué todo y usé todo lo que tiene el banco. Y acá en acreedores varios yo debía 85, ¿no? Sí. ¿Y ahora cuánto me va a quedar? 55. ¿Qué hice? Bajé la deuda, del banco mía, propia. Sigo teniendo el pasivo, pero menor. Entonces, ¿por qué cambié acá el...? No estoy sumando. Esperen. Ahí está. ¿Qué pasó? Se me redujo mi pasivo y a cambio, ¿qué ocurrió? Se me fue bancos o me quedó en 0 directamente. Es una variación permutativa porque yo no altero la cuantía del patrimonio neto que sigue teniendo un capital, la ganancia por la venta y la pérdida por el resultado negativo de la compra de la viroma. Entonces, es permutativa por ello. Y dentro de la variación permutativa se reduce mi pasivo a cambio de mi reducción total de bancos, que es el Banco Robles que quedó en 0. Y el valor de eso es 30.000 pesos. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Seguimos, 9. Te pagan la luz y el teléfono por 5.000 pesos en efectivo. Se paga la luz y el teléfono por 5.000 pesos en efectivo. Ok,
¿Qué tenemos ahí? Impuestos. Y servicios pagados. No sé, Servicios pagados. Sí. Bien, ¿y eso qué es? pasivo. ¿Segura? Resultado negativo. Ah, sí, resultado negativo. Resultado negativo, exactamente. ¿Y qué genera esto? Una pérdida. Una pérdida. Otra más. Por lo tanto, ¿qué tipo de variación estamos trabajando acá? Modificativa. Tenemos otra pérdida acá. ¿Cuánto es el monto? 5.000. 5.000. 5.000. Y lo pagué en efectivo, ¿no? Sí, en efectivo. Y en efectivo me quedan 28.000. Solo eso. Bien. Servicio, recordemos algo acá. Hay un micrófono que está activado y lo tiene, no sé si Alberto o Larreta hablando. Tenemos una cuestión con los servicios y todo lo que es gastos, sobre todo servicios, alquiler, etc. Si el servicio ese yo lo pago por adelantado, ¿qué es? ¿Va en el activo? ¿Bajo qué cuenta? ¿Impuestos? No. No. Crédito. Un crédito. Si yo pago un servicio por adelantado, supongamos que la luz y el gas no, porque no se puede, pero supongamos que es otro tipo de servicio, yo pago por adelantado, es un crédito. Entonces, miren lo importante que es que a mí me aclare que lo estoy pagando por un servicio que devenga al mes. O sea, servicios del mes o luz y gas del mes. Pago dentro del mes es un gasto, un resultado negativo, una pérdida, en otras palabras. Ahora, si yo pago por adelantado algo que no me brindaron todavía, estoy incurriendo en un crédito para mí. Y la otra persona o la otra empresa está incurriendo en un pasivo. Caso contrario, si el servicio me lo adelantan a mí, o sea, si viene alguien y me paga por adelantado un servicio que todavía no le presté. Entonces ahí me está generando a mí la deuda, la obligación cierta de prestarme ese servicio. Entonces ahí el pasivo lo tengo yo. Pero en este caso, lo que yo tengo es una pérdida, es un resultado negativo. En el momento sería resultado negativo también, pregunta Mariano, aparte de ser crédito. No, o es un crédito o es un resultado negativo. Si a vos te pagan por adelantado, tenés el pasivo. Si vos pagás por adelantado, tenés el crédito. O sea, implica que a vos tengas un crédito en cuanto al hecho, no en cuanto al pago. Ahora lo vamos a ver eso con los hechos generadores y hechos sustanciales. El hecho es lo que vale ahí. El hecho es la prestación de servicios. Si vos prestás el servicio y te pagan, es una cosa. Si a vos te pagan y después prestás el servicio, es otra. Volvemos acá, terminamos este. Entonces me quedaría 28.000 en caja, la pérdida es 5.000, neteándose acá, me da 0, por lo tanto, el patrimonio me baja 168.000 pesos de la empresa. Y el último, el 10, ¿qué me dice? Se paga el alquiler del mes transcurrido por 20.000 pesos en efectivo. Bien. Ahora vamos a trasladar esto acá. Ojo con esto. Se paga el alquiler del mes, dice. Sí, transcurrido. Bien. ¿Por cuánto? 20.000 en efectivo. 20.000 en efectivo. ¿Y qué hacemos acá? Y si está transcurrido se baja de caja eso. Bien. ¿Y qué implicancia tiene patrimonialmente hablando? Es un resultado negativo. Una pérdida. Una pérdida. Es una pérdida. Bien. ¿Por qué es una pérdida? Es un gasto del mes.
porque es un gasto del mes y porque lo pagan en el mes. Porque si yo lo pagaría fuera del mes, para adelante, eso sería una deuda. Por lo tanto, es una pérdida, una erogación, un resultado negativo, que es el pago del alquiler. Por lo tanto, ¿qué tipo de variación es? ¿Me dijeron? Modificativa. Modificativa. Entonces, resultado negativo, ¿cuánto era la pérdida? 20.000. 20.000. 20.000. Y lo pago en efectivo, ¿no? Sí. Por lo tanto, me queda 8.000 acá. Bien. ¿Termino ahí? Sí. Perfecto. Bien. Una vez que terminamos esto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a este que ya está resuelto acá. Que da justamente 148.000, para que ustedes lo vean. Hay un resultado y también en cuenta el resultado. Queda ¿ven todo, no? El pasaje de solapa que hice. Sí. No, estoy hablando muy loco solo. Bien. Bueno, acá la explicación de que el alquiler es un gasto, por lo tanto baja el resultado, etcétera. Queda la ecuación final, que es esta. La ecuación final es en realidad es resumir esto en forma matemática. Es decir, caja 8.000, 8.000, más banco roble 0, más mercadería por 3.000, igual, o sea, es trasladar esto a una igualdad, que me da 148.000. Bien, ahora viene la validación final. Como ven ahí. La validación final, aparte de decirme si hice las cosas bien o no, es aplicar nada más y nada menos que la ecuación contable dinámica, que es lo que va a exponer, digamos, que es lo que ocurrió en este ejercicio que yo corté acá, en el movimiento 10. Y la ecuación contable dinámica es el activo al cierre más los resultados negativos al cierre, igual al pasivo al cierre, más el patrimonio neto al inicio, más resultados positivos al cierre. Si yo aplico esta fórmula en lo que es el cierre, que es esto, ¿cómo me va a quedar? El activo 148.000, más resultados negativos al cierre. El resultado negativo, en sí, el resultado, es 7.000 el negativo, que es lo que me quedó. Pero acá el resultado negativo lo tengo que sumar, porque ya me está diciendo que es negativo. Por ende, no hace falta que yo ponga menos 7.000, sino que es el activo más resultado negativo. 7.000. Ojo con esto, por ahí puede haber una equivocación en cuanto a interpretación con este más resultado negativo. Por lo tanto, 148.000 más 7.000, estoy respetando esta parte de la ecuación contable dinámica, que es esto. Y del otro lado tengo el pasivo al cierre, que me quedó en 55, más el patrimonio neto al inicio, que era 100.000. ¿Se acuerdan? 100.000. Más resultados positivos al cierre. No tengo resultados positivos al cierre porque me terminé con una pérdida de 7.000. Por lo tanto, tengo 0. Esa igualdad me confirma a mí, primero, que estuve identificando correctamente los movimientos. Pero también lo que me da en sí es la variación del patrimonio que ocurrió desde el momento 0 o 1 al 10. Es decir, en mi ejercicio. Por lo tanto, esta validación final es muy importante para saber si yo efectivamente contemplé todo lo que ocurrió con los hechos económicos durante cada momento. Porque si a mí esto no me da por algún motivo, es porque en alguno de los movimientos algo me faltó o algo hice mal. Por lo tanto, acá estoy aplicando lo que es ecuación contable y dinámica a variaciones patrimoniales. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy explicando con la ecuación contable dinámica las variaciones patrimoniales que resultaron de este ejercicio de 10 momentos, o de 10 fechas si las hay.
Por lo tanto, esto igual lo voy a subir, repito de nuevo, a esto me refería con la variación mediante la ecuación contable dinámica. Si no hubo nada raro durante el ejercicio, estas son palabras mías, como verán, debería dar la igualdad. En caso de haber un aporte o un retiro que me provocara un aumento o disminución de capital, se va a visualizar cuando validemos con, en este caso, el estado de evolución y la ecuación contable dinámica. Porque acá, la integral, porque en la integral, recuerden ustedes que entran en juego los ajustes de capital, y en esta no. Por lo tanto, si hay ajustes, aumentos o disminución de capital, tengo que plantear la integral. No la voy a ver acá. Si yo quiero mostrar los ajustes que hubo, ¿no? Si quiero saber por qué, digamos, me cambié el patrimonio. La ecuación contable dinámica compara el momento inicial con el momento de cierre, bajo los conceptos que la integran, que son el activo, el pasivo, el patrimonio neto y los resultados. Entonces, si yo quiero ver aumentos o disminuciones de capital, si es que hubo, por ejemplo, si en este ejercicio existiera un momento 11 que vino el socio A e hizo un aporte de capital de 50.000 pesos, por ejemplo, o un aporte excepcional, o suscribió un aporte irrevocable por 50.000 pesos. Entonces voy a tener el capital 150. Pero yo, como tengo que explicar esta variación patrimonial, la tengo que explicar con la ecuación contable dinámica, yo acá no tengo el aumento o disminución de capital. Tengo los resultados, que es esta parte. Por lo tanto, para explicar este aumento, sí debiera de plantear la ecuación contable dinámica integral, que es donde están los aumentos y disminuciones. O, cuando yo confeccione el estado de evolución del patrimonio neto, ahí lo voy a visualizar. Recordemos que por eso la dinámica saca esos aumentos, porque lo expone en el estado de evolución. Por lo tanto, la ecuación contable dinámica acá me va a explicar qué ocurrió y me va a comparar lo que es el cierre del ejercicio con el inicio. Es decir, acá puedo marcar, el activo pasivo al cierre, que si yo esto lo resto, me da el patrimonio neto al cierre, ¿verdad? Y el patrimonio neto al inicio. ¿Y en el medio qué ocurrió? Que me hizo cambiar todo. Bueno, ocurrieron resultados, bueno, positivos no, pero ocurrieron resultados y variaciones patrimoniales permutativas que cambiaron esto. Por eso se llama activo al cierre y no activo al inicio. Por eso el activo no es 100.000. Porque miren todo lo que ocurrió desde el momento 1 hasta el momento 10. Acá me quedó casi un balance armado. Entonces, todos estos cambios los voy a identificar en base al tipo de variación que implica, pero también los voy a explicar o a mostrar matemáticamente hablando, con la ecuación contable dinámica. Por eso es que le decía, este tema de variaciones y de la ecuación contable era como uno entero en sí, porque uno apoya al otro y viceversa. ¿Y qué hay en el medio de esto, adentro de la ecuación contable y las variaciones? Las cuentas, nada más y nada menos. Y el comportamiento de las cuentas. Por eso caja está en el activo y primera. Por eso cuando yo pago en efectivo, me baja la caja. Y por eso cuando a mí me ingresa efectivo, me aumenta la caja. Como es una cuenta de activo, va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. ¿Qué me faltaría acá? Saber el saldo de la cuenta caja. Va a ser un saldo deudor. Claramente, la cuenta caja no me puede quedar en negativo. Entonces, esta cuestión, digamos, de variaciones explica muchos temas que por ahí anteriormente quedaron colgados, como es lo que es cuentas, lo que es variaciones, ecuación contable. Y si yo quisiera añadir acá documentos comerciales, también se puede.
¿Por qué? Cuando yo hago una compra, ¿dónde está la compra que hice acá del bien de uso de la computadora? Se me fue. Acá. Cuando yo compro esta computadora, supongamos, ¿qué me da el acreedor a mí? La factura La factura. ¿Qué tipo de factura? Una original. Una original. Bien. ¿Me da remito? también. No, si no te la mando, Si no me la manda, no. no. ¿Y me da recibo? Una vez Sí. que la pagué y terminé la deuda, sí. Ah, ahora me gustó más. Una vez que yo pagué, porque el recibo de pago, no cuando se me genera la deuda. Por lo tanto, acá no tengo recibo de pago, porque no pagué. ¿Pero qué me puede enviar el proveedor? O el acreedor, mejor dicho, no proveedor. Una orden de pago. No. O un... Ah, no. La factura. Ya la hizo la factura. Pero me puede mandar el estado de cuenta El para que estado yo de tenga. Ahí está. El estado de cuenta corriente. Entonces, ¿ven cómo esto se va vinculando de a poco todos los temas que fuimos viendo en un análisis general e integral, por así llamarlo, que es este? Por eso uno, por ahí cuando vamos viendo documentos comerciales, cuentas, todo eso por ahí se engloba y lo traemos acá. Porque si el hecho económico, en vez de, si en un parcial, supongamos, o en un ejercicio, que no sea un parcial, un ejercicio, o en la práctica real, en una empresa, les dicen, che, me dieron este estado de cuenta corriente por la compra de la computadora que hicimos en 85 lucas. Así te dicen en la empresa. Bueno, tenés que contabilizarlo o registrarlo o medir sus implicancias, trayéndolo a este momento. Y bueno, solamente le dijeron que tienen una factura original. Ni siquiera ponerle que le diga la palabra compra. Llegó esta factura original y este estado de cuenta corriente por la computadora que ves ahí. Entonces uno dice, bueno, si me llegó la original es porque el comprador soy yo. Punto número 1. Si me llegó el estado de cuenta corriente y no me llegó un recibo porque no lo pagué. Punto número 2. Por lo tanto, y la computadora la tengo acá. Por lo tanto, el activo entró. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una deuda, porque no la pagué, no tengo un recibo. Tengo el activo, porque ya ingresó la computadora. ¿Y qué más tengo? Tengo la factura. Quiere decir que la compra se efectuó. Precisamente tengo la computadora y la factura. Bien, entonces tengo un activo y una deuda, que es básicamente lo que estamos viendo acá. Un acreedor por 85.000 y la computadora por 85.000. La variación es modificativa. Y todo eso parte de que me dijeron que hay una factura original, una computadora y un estado de cuenta, nada más. Entonces, esta relación y esta conjunción e integración es lo que se pretende lograr cuando uno estudia, y la palabra hecho económico, que es lo que vamos viendo, yo le dije cuando vimos este concepto, es lo que nos va a alimentar de acá en adelante. Porque todo esto que está ocurriendo son hechos económicos. Y la computadora, la mercadería, el efectivo, son bienes económicos. Material e inmaterial, si tuviera una llave, una patente, por ejemplo. Pero son bienes económicos. Bienes y hechos económicos que transcurren dentro de una organización que funciona como sociedad con fines de lucro. Y después vienen estos documentos comerciales y después vienen este análisis de cuenta que hacemos y después se conglomera con el estudio de variaciones que generan en el patrimonio este movimiento de cuentas que se van sucediendo día a día o semana a semana. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros, no solamente si se trata, por eso digo, estudiar razonando, porque cuando uno estudia razonando y va hilvanando los conceptos que vio antes,
ahí es donde va entendiendo y le va cerrando la cuestión. Y no decir la variación modificativa cuando varía el resultado. Bien. Y si yo no sé qué es un resultado, pifié. O si me dijeran a mí, en lugar de se compra una computadora en cuenta corriente, me dijeran, hay una factura original por la compra por una computadora. Listo. Y no hay un recibo, no hay nada más. Vos tenés que contabilizar con lo que tenés. Y lo que tengo es una factura, quiere decir que la compra se hizo, pero que no está paga. Por lo tanto, tengo una deuda y tengo un activo en mi patrimonio. Entonces, pregúntenme ahora si hay consultas sobre esto, sobre este ejercicio. Porque ahora lo que vamos a ver son los criterios de imputación de estas variaciones y estos resultados. Profe, yo tengo una consulta. Yo en el fin, o sea, al final de cada cuadrito, digamos, de cada como línea de la variación, hice la ecuación dinámica. Sí. Entonces, con que haga una final está bien, no hace falta que lo haga Sí, en sí, todos los puntos. En el parcial, si toca un ejercicio así, lo que se va a pedir seguramente es que hagan la definitiva, o sea, la final, la variación final que vieron ahí. No va a hacer falta hacer cada variación por una cuestión de tiempo. Sería lo ideal, pero por una cuestión de tiempo, por ahí no van a llegar con eso. Así que si se pide una validación, va a ser la de cierre. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? ¿Todos callados? Bueno, seguimos entonces. Las variaciones patrimoniales en sí, sobre todo en las variaciones modificativas de resultados, ocurren cosas, porque son precisamente, yo les había comentado la otra vez, las que más generan en un patrimonio, ¿no? Y hay que estudiar este tratamiento de imputación de resultados, porque hay que ver en qué periodo contabilizo y en qué periodo no. Esto viene un poco a lo que es los principios del devengado, el percibido, todo lo que viene. Ahora bien, como bien dicen ahí donde ustedes están leyendo ahora, uno de los objetivos de la contabilidad es determinar el resultado del ejercicio, precisamente, para saber si una empresa ganó o perdió. Tan importante como eso. Para saber si uno ganó o perdió en el periodo, tengo que determinar el resultado del ejercicio. Y ese resultado me va a mover para arriba o para abajo el patrimonio neto. Y a su vez, ese resultado es producto de hechos y operaciones que ocurrieron en un periodo determinado, que ocurrieron en ese ejercicio que estoy evaluando. Por lo tanto, hay que analizar los hechos económicos que ocurren y ver precisamente en esos hechos económicos qué es lo que debo considerar y qué es lo que no debo considerar. Por lo tanto, tengo que reconocer esos hechos. Y en esos hechos, ese reconocimiento de hechos, de resultados, hay de dos tipos. Uno es como el que ven ahí, hecho generador de resultados, y el otro es el hecho sustancial de resultados. El hecho generador de resultados es, como la palabra lo dice, el que va a dar origen a un posterior resultado, que más adelante vamos a ver, que es el hecho sustancial. Los hechos generadores deben encuadrarse y respetar el modelo contable a adoptar. ¿Qué modelo contable es el adecuado a adoptar? El que dice las normas, cuyas características eran las siguientes. Capital a mantener financiero. Esto implica que la ganancia se realice en forma valorizada y no de bienes o intercambio de bienes materiales. Que la moneda sea homogénea, es decir, una moneda en condiciones estables de la economía. Y la evaluación sea al costo de realización, ¿no? Por lo tanto, estas tres características del modelo contable, que las vimos en su momento cuando vimos
este tema de modelos contables y principios y atributos de la información contable, va a tener que respetar este hecho generador de resultados para que sea de tal forma. En otras palabras, es el hecho que va a generar en definitiva un resultado futuro como ser una venta. ¿Cuál es el hecho generador de una venta? Por ejemplo, lo que habíamos hablado la otra vez. Una venta, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo se considera venta? Bueno, cuando me entregan la mercadería, cuando pago o cuando se hace la factura, lo que ocurra primero. Y ahí, cuando ocurre eso primero, nace el hecho generador. Esto es para poner un ejemplo claro. Tenemos hechos generadores de resultados positivos y hechos generadores de resultados negativos. Los de hechos positivos, bueno, el primero que viene ahí que se escapa es el de la venta de bienes o de mercaderías, la prestación del servicio, colocaciones financieras, como ser un plazo fijo, compra de acciones, etc. Bienes cedidos en locación, esto es un alquiler de un inmueble, un alquiler de una máquina, un alquiler de un auto. Y el resto de hechos que generan un aumento en el patrimonio neto respetando el modelo contable utilizado, es decir, respetando esto. Ahora, los hechos generadores de resultados negativos devienen también en gran parte de los positivos. ¿Por qué? Porque está el costo de venta de bienes vendidos, que viene de la venta de bienes. Es la otra pata de la operatoria. El costo de servicio prestado, que viene de la prestación de servicios. Gasto de administración, de comercialización, que están dentro de la operatoria habitual del ente. Y los gastos financieros que devienen de las colocaciones financieras. Otros gastos, que pueden ser, me falta una S acá, otros gastos que pueden ser, en el caso del alquiler, si lo quieren asociar, el pago del impuesto inmobiliario, etc. Y el resto de hechos que generan una disminución en el patrimonio neto respetando el modelo contable utilizado, o sea, respetando estos tres. Ahora bien, hay aspectos o conceptos que no se reconocen como hechos generador, según el modelo contable, son esos que ven ahí. ¿Pero por qué ocurre esto? Por ejemplo, en la compra de bienes, yo no tengo ni hecho generador de resultado negativo, porque no tengo costo de venta, porque todavía no lo vendí, sino que es una compra nada más, y tampoco tengo la venta. Tendré en todo caso un futuro costo de producción o un costo por esta compra de bienes, pero que no me genera a mí un resultado. No es un hecho generador de resultados comprar bienes. Sí, claramente es la venta, porque ¿qué resultado me genera? Una venta, un resultado positivo. Y a su vez, el costo de mercadería vendida o el costo de venta me genera un resultado negativo, producto de esa venta. Ahora, la compra de bienes no me genera resultado en sí. El otro es la revalorización de inventarios. Tiene que aceptar alguien que quiere entrar. El otro es la revalorización del inventario o de inventarios. Y esto va relacionado a la evaluación de inventarios y esto es referido más precisamente por la evaluación al costo acá. Porque los inventarios se evalúan o se miden al costo de reposición. Eso lo establece la norma contable, que a su vez establece este modelo contable, ¿no? Por lo tanto, por eso dice evaluación al costo. Entonces, la revalorización implica no valorar el costo de reposición y evaluarlos al valor neto. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la revalorización de inventario no está catalogada como hecho generador. Lo mismo que la inflación. ¿Y por qué los efectos de la inflación? Porque el modelo contable contempla moneda homogénea, que a su vez esta moneda homogénea quiere decir una moneda de estabilidad. Y hoy en día la moneda no tiene estabilidad. Como ustedes ven, hay una inflación galopante, hoy se conoció creo 4,8% de inflación,
mensual, y en un contexto inflacionario donde se aplican ajustes por inflación, eso les había comentado cuando veíamos precisamente este modelo contable, esto se suspende. No digo que se denega o se cancela, se suspende. Se suspende hasta que el país vuelva a obtener una estabilidad y se vuelva a aplicar este modelo contable de moneda homogénea. Pero es como una situación extraordinaria aplicar el ajuste por inflación hoy en día, al menos. Por lo tanto, si hay efectos de inflación, no podemos aplicar moneda homogénea. Por lo tanto, si hay efecto de inflación, no va a ser un hecho generador. Extracción de minerales, crecimiento vegetativo, bueno, son dos otros agregados que tampoco se reconocen como hechos generadores. En otras palabras, y simplificando esto, el hecho que me va a generar a mí un resultado, por ejemplo, la venta, por ejemplo, vendo, no sé, 10 alcoholes en gel, ¿cuál es el hecho generador? Cuando yo entrego esto, o cuando facturo esto, o cuando me pagan y yo lo recibo. Ahí se genera esta venta. Ahí se produce el hecho generador de resultado. ¿Qué resultado va a ser? Resultado positivo, porque vendí. ¿Y qué resultado negativo va a tener arraigado? El costo de haber vendido 10 alcoholes en gel. Entonces, en sí, el hecho generador va a empezar esta historia y la va a terminar el hecho sustancial, que es el otro tipo de hecho, que es precisamente el hecho que da evidencia a que el resultado se produjo. Y es precisamente el hecho que vamos a analizar en lo que es las variaciones patrimoniales, en la evaluación de estos hechos. Entonces, el hecho generador a mí me va a decir cuándo se va a generar un futuro resultado. El hecho sustancial me va a dar la evidencia de que ese resultado se generó o se produjo. Y también hay dos tipos. Están los hechos sustanciales en resultados positivos y los hechos sustanciales en resultados negativos. En resultados positivos, el hecho sustancial se evidencia cuando la operación fue perfeccionada. En otras palabras, fue realizado. Desde el punto de vista legal o desde prácticas comerciales vigentes o desde un acuerdo entre las partes, ¿no? Recordemos que la compra-venta también está instrumentada por un contrato de compra-venta, por lo tanto es un acuerdo entre partes. Cuando eso se perfecciona, es decir, se realiza ya el acuerdo, se respetan todas las prácticas comerciales que rigen en la actualidad, o se entrega la mercadería, se perfecciona ese hecho, es decir, nace el hecho sustancial. Según un autor nombrado, ya por el que tienen ahí un libro a considerar como adicional, el de Fowler Newton, considera tal hecho cuando, por ejemplo, un ingreso es definitivo, y a este se lo llama así cuando no existe ninguna posibilidad en absoluto de retrotraerse a la situación anterior. Y ahí el ejemplo lo agrego. Vendí, facturé, me pagaron. Me equivoqué en la venta. Quiero volver atrás. Devolveme el dinero y yo te devuelvo la mercadería. Bueno, vos devolveme las mercaderías y yo te hago una nota de crédito. Pero esa nota de crédito, ¿por qué se generó? Los escucho. Por la devolución. Porque antes hubo una venta. Claro, porque antes hubo una venta. Sí. Por lo tanto, cuando yo hice la venta, no puedo volver atrás. Aunque yo diga que sí. O aunque la contabilidad en sí, al hacer una nota de crédito, esté anulando la venta. Porque para yo hacer una nota de crédito y anular una venta, tuve que haberla hecho antes. Entonces, por eso, ahí Fowler Newton establece y opina de que cuando no exista ninguna posibilidad de retrotraerse a la situación anterior, es decir, antes de la venta. No puedo volver ahí.
indefectiblemente. Una vez que vendí, facturé y me pagaron, la venta ocurrió. Y yo la tuve que haber registrado. Ahora, si viene mi cliente y me dice, devolveme todo y te devuelvo la plata, bueno, tengo que armar una nota de crédito. Entonces ya esa nota de crédito deviene de la venta que hice. Bueno, no puedo hacer una nota de crédito porque sí. Y a eso es el tema de, en absoluto, no debe caber ninguna posibilidad de retracción con esta consideración del hecho sustancial, por ejemplo, de la venta o del ingreso. ¿Y qué pasa acá? Según se vendan bienes o se presten servicios, la imputación varía, el criterio de imputación va a variar. Una cosa es vender bienes y otra cosa es prestar servicios. Si vendo bienes, corresponde imputar como resultado del ejercicio en que la operación se perfecciona según el Código de Comercio. ¿Y qué me dice el Código de Comercio? Que una compraventa se perfecciona cuando el bien o la cosa es entregada. Entonces, ¿cuándo voy a imputar en un ejercicio un resultado por una venta? Si estoy vendiendo bienes, cuando la cosa o el bien sea entregado. Y eso es lo que ahí se da el hecho sustancial. Y ahí recién puedo evaluar la variación patrimonial que me va a generar modificativo de resultado. En ese momento que yo contemplo esa venta de bienes que se perfecciona, ahí me va a generar la modificación de la cuantía del patrimonio neto, que es lo que vemos en las variaciones modificativas. Eso es en cuanto a venta de bienes. El otro criterio de imputación es con la prestación de servicios. Y acá se desprende algunas cuestiones, que son estas 4 o 5 que ven acá, que tengo diferentes tipos de servicios que puedo prestar, ¿no? Uno son los servicios eventuales, que es cuando presto un servicio de vez en cuando no es regular. Y en estos servicios eventuales corresponde imputar el resultado cuando se efectúe la prestación. Es decir, cuando realizo el servicio. Sin importar si me pagaron o no. Cuando realizo el servicio. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo acá? Cargar el ejercicio cuando se produce en el ejercicio, sin importar si se cobró o se pagó. ¿Qué estoy diciendo acá? Devengado, profe. Que va por el principio del devengado. Exactamente. Por lo tanto, la prestación del servicio acá, y vamos a ver que va a ocurrir esto más adelante también, va por lo devengado, cuando el servicio se presta. Estos son servicios irregulares o eventuales, o extraordinarios. Los otros son los servicios permanentes o contratados. Aquellos servicios que se ejecutan de manera constante, sin alternancias, y por lo tanto el resultado se va generando periodo a periodo. Con lo cual, la imputación se debe realizar al final de cada uno de ellos. De nuevo, agrego, sin importar si se cobró o se pagó. Va por lo devengado también acá. El otro tipo es la locación de bienes muebles o inmuebles. El alquiler, en otras palabras. Estos resultados se generan de modo continuo y su reconocimiento se produce al final de cada periodo de locación. De locación. La misma resulta de un acuerdo entre partes, como dije anteriormente. Por lo tanto, si dicha locación no es facturada mes a mes, el hecho sustancial se genera igualmente, debido a que hay un pacto instrumentado, como así lo dice el contrato, con lo cual se debe devengar ese alquiler en el periodo en el que ocurra. En castellano, yo a ustedes les alquilo un departamento. Hoy hacemos un contrato y decimos, a partir de hoy, Cristian Ríos se compromete a alquilarles a ustedes el departamento situado en la calle fulano de tal, etc. Bueno, con un valor de 20.000 pesos mensuales. Una mentira, es medio ambiente, ni siquiera uno. Bien, 20.000 pesos mensuales. Digo, bueno,
van a ser facturados mes a mes, periódicamente. Ok. Cerramos el primer mes, yo me olvido de dar la factura, no hago la factura. Y ¿qué hago? ¿Contemplo ese alquiler o no lo contemplo? Sí, porque más allá de que yo lo facture, incluso de que ustedes me paguen también, el alquiler se va devengando mes a mes, porque hay un contrato que así lo establece. Por lo tanto, ese alquiler devengando mes a mes implica lo que dice ahí, que yo lo vaya reconociendo en el ejercicio que se va produciendo. Es decir, en abril reconozco el mes de abril, en mayo el de mayo, y así sucesivamente. Eso es en cuestión de imputación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? Bien. Okay. Bien, profesor. Seguimos Bien. con lo que queda. Colocaciones financieras, como otro, está como otro punto de las prestaciones de servicios. En las colocaciones financieras se genera el hecho sustancial cuando, digamos, a modo continuo esto y se reconoce al final de cada periodo, teniendo en cuenta la proporcionalidad atribuible a cada uno de esos ejercicios. En castellano, de nuevo. Bueno, acá ejemplo de intereses en plazo fijo, dividendos, rendimiento de bonos, operaciones negociables, etc. ¿Qué implica esto? Yo tengo un plazo fijo a 90 días, el ejemplo más clásico. Por lo tanto, ¿cuándo se les va a acreditar a ustedes el interés? En 90 días. En 90 días se le acredita el interés. Bien. Supongamos que el total de interés es de 1.000 pesos. Entonces, esos 1.000 pesos lo van a tener ustedes en la cuenta en el día 90. Pero si yo estoy analizando el ejercicio mensualmente, tengo que devengar el interés correspondiente al ejercicio que estoy analizando. A eso se refiere con reconocer lo atribuible al ejercicio, la parte proporcional que es atribuible a cada uno de esos ejercicios. Es decir, en el mes 1 no voy a reconocer 1.000, voy a reconocer el 330, que es la parte atribuible, 333,33, que es la parte atribuible a esos 1.000 en el mes 1. En el mes 2 voy a reconocer de nuevo la parte atribuible a ese mes correspondiente. Entonces, las colocaciones financieras, por eso dice en la definición, en el concepto, que el hecho sustancial se genera de modo continuo, mes a mes, y se reconoce al final de cada mes en base a la parte atribuible a cada mes. Más allá de que el rendimiento sea mensual, sea bimestral, sea anual, lo que fuere. Y después pueden ocurrir otros hechos que incrementan el patrimonio neto, y acá se imputan cuando ocurre la variación patrimonial referida, es decir, cuando ocurre esta variación modificativa. Son otros hechos generales en sí. Estos son los hechos sustanciales de resultado positivo. Como todo, tenemos resultado positivo, también tenemos hecho sustancial en resultado negativo. Y acá se debe considerar, agrego a lo que dice ahí, la lógica y el criterio de asociación y correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Parece más difícil de lo que es en realidad. El criterio de asociación y correspondencia lo vamos a ver precisamente en este pequeño interín que vemos acá. Y ya terminamos. Se me fue la hora volando. Debemos traer los resultados positivos y determinar los negativos que se vinculen a esos. Por ejemplo, el costo de mercadería vendida y la venta. Es una cuestión de causa-efecto. Si yo vendí, tengo un costo. Si tengo un hecho sustancial de venta, voy a tener un hecho sustancial de resultado negativo. ¿Qué resultado negativo? El costo de la mercadería vendida. Por ende, cuando la vinculación de resultados positivos y negativos, esto es una forma directa, ¿no? Hay un criterio de correspondencia en sí.
cuando hay una vinculación directa. Cuando hay una vinculación indirecta entre resultados positivos y negativos, que es difícil de reconocer, debemos utilizar el factor de asociación, que es el tiempo en el que se produce. Es decir, tengo que tener en cuenta el tiempo o la periodicidad cuando ocurre ese hecho, ese resultado negativo. En otras palabras, lo primero que hago es vincular directo con resultados positivos. Si eso no lo logro, tengo que vincular directamente con un periodo. Si no ocurre la anterior, es decir, si no tengo resultados positivos y negativos vinculados directamente, va el vínculo temporal, o sea, ¿cuándo se produce ese gasto, ese resultado negativo? Ahí es el hecho sustancial, se genera. Y si no tengo vinculación directa con nada, no desconozco el hecho cuando se genera, se debe imputar cuando se conozca, me dice la ley. Por ejemplo, un siniestro. Yo no sé cuándo se va a prender fuego la empresa. El día que se prende fuego la empresa y que el seguro me dice que no me va a cubrir ese siniestro, ahí tengo que reconocer, en ese ejercicio, voy a reconocer la pérdida. Pero no antes, no tengo posibilidad de conocerla antes. Ese es un claro ejemplo de cuando no tenemos vinculación directa con ingresos ni con la operatoria del periodo. Si yo sé que tengo que pagar la luz a fin de mes, reconozco que va a ocurrir en el periodo, pero no se vincula directamente con la venta. Bien. Después tienen una cuestión, y ya cerramos, y los libero, mínima acá, que traje del libro de Simaro, y que esto les va a servir para distinguir lo que es un resultado negativo y un activo. Igual todo esto que dije está por ahí más explicado o más detallado en el libro de Simaro. Por lo tanto, lean esto y lean la unidad 3 del libro de Simaro, porque ya, ahora sí, queda poco. Queda la semana que viene nada más. Por lo tanto, sería bueno que durante el fin de semana arranquen el ejercicio, intenten hacer el 19. El 19 es más conceptual. No hay que plantear los cuadritos Excel como vivimos en el 18. El 19 es decir, qué tipo de variaciones y qué cuentas me juegan. Nada más. No hay que plantear una variación final, como se hay que hacer en el 20 y en el 21, ¿no? La idea de hoy es hacer el 20, pero no hicimos el tiempo. Por lo tanto, el martes vamos a corregir el 19 y vamos a hacer el 20, y si se puede el 21 también. El fin de semana voy a subir los adicionales de variaciones patrimoniales, pero les pido, por favor, practiquen ustedes en grupo, con el perro, con quien quieran, pero practiquen el fin de semana los ejercicios de variaciones, porque es para ustedes y es para entender ustedes. El martes igualmente lo vamos a retomar, pero ustedes vengan con el ejercicio medianamente armado. Porque si no, no está el ejercicio, justamente. El ejercicio de ustedes, el ejercicio de razonar. Así que, nada, la clase la voy a subir ahora o mañana, en todo caso, y mañana la voy a subir. Así que vean la clase de nuevo, si es necesario. Lamentablemente me tienen que escuchar 2 horas, pero bueno. Vean la clase de nuevo. Inviten a los que estuvieron ausentes a ver la clase, porque yo sé que hay más gente. Nada más que se van a sumar el día del parcial, seguramente. Entonces, inviten a hacer los ejercicios, júntense con la gente, el grupo de WhatsApp, utilícenlo para hablar de la cuarentena, pero también de los ejercicios. Y cualquier consulta que surja me escriben, o al mail, o al grupo, al aula virtual, pero escríbanme y háganme llegar su consulta. Y sí practiquen y lean. Sobre todo esta parte del hecho sustancial y el hecho generador y la cuestión de práctica de variaciones patrimoniales. Les queda entonces el 19 y el ejercicio 20, si quieren arrancarlos, también les recomiendo arrancarlos, porque lo van a tener que hacer, en definitiva. Si tomamos un parcial así, el ejercicio, un estilo va a ser de esa manera, por ende es conveniente que practiquen. Y el fin de semana les subo los adicionales.
sin más que decir, les deseo un buen fin de semana. Gracias nuevamente por la presencia. Y bueno, nos vemos el martes nuevamente y seguimos con este tema ya terminando la primera parte. Mañana prometo subir todo, la clase, los ejercicios y estos apuntecitos que estuvimos viendo acá. Saludos y buenas noches. Buenas noches. Luego, buen fin de